Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Impronta, Entretejiendo el tiempo. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de ritos de paso, que es un tema creo que muy popular dentro de la antropología, en varias investigaciones antropológicas, pero también es un tema que pues, lo vemos en el día al día y no todo el mundo lo conceptualiza como un rito de paso, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre estas cosas, pero sí, ese va a ser el tema de hoy. Cuando hablamos de algo que le interesa a la antropología, quizá muchos lo vemos así como algo muy exótico o algo del pasado o algo como que pues nosotros como sociedades occidentales modernas no tenemos y como que es algo que hay que proteger y hay que estudiar, porque los antropólogos estudian cosas de fuera, ¿no? Al otro. Sin embargo, también es importante conocer que es un rito de paso porque definitivamente es algo del ser humano. Entonces todos tenemos un rito de paso que no nos hayamos dado cuenta, es diferente, pero entonces para que ustedes ya sea que logren identificarlos o logren apreciarlos después de todo lo que ahorita estaremos charlando. Sí, de hecho, como dijo Fati ahorita, o sea, es importante reconocerlos porque el ser humano no se queda estático en cierto, o sea, como que siempre estamos evolucionando, ¿no? Siempre estamos cambiando y entonces estos cambios son los que marcan estos ritos de paso. El concepto fue utilizado por primera vez por un etnógrafo francés que se llama Arnold van Gennep. Aunque el nombre no es francés. Sí, ya sabes lo que estaba pensando. Pero bueno, él utiliza este concepto para describir a la sociedad humana, a las sociedades humanas como tipo una casa, ¿no? O sea, las sociedades humanas están separadas en grupos y esos grupos a la vez tienen sus subgrupos. Entonces, si lo pensamos en términos de una casa, podemos pensar en una familia que vive en la casa, varias personas están en distintas recámaras o cuartos de la casa y una persona se mueve de un cuarto a otro, ¿no? Pero obviamente los ritos de paso no son tan simples como, ya me voy a mover de cuarto y ya no, o sea, me voy a mover de estatus y ya no, o sea, tiene mucho que ver con la cultura específicamente, ¿no? A la cultura a la que perteneces. Y Arnold van Gennep, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Arnold van Gennep describe que los ritos de paso tienen 3 fases. Están separadas en 3 fases. La primera fase es la separación, que es cuando normalmente un individuo se separa de su grupo, de su estatus. La segunda fase es la fase de transición, que es cuando ya está separado, pero todavía no se reincorpora a otra etapa, a otra fase. Y la tercera es la incorporación, que es cuando normalmente ya pasa todo el rollo de los rituales que tienen que pasar, las ceremonias, y ya se reincorporan a un nuevo estatus, o a un nuevo grupo, o a una nueva fase. Sí, cuando dicen ritos, quizá muchos como que se puedan asustar o creerán que es algo como esotérico, algo misterioso, algo, no sé, de cosas raras ahí que pasen. Comúnmente podría considerarse esa parte, pero véanlo como esta situación de pertenecer. Es no solamente un ritual esotérico, sino es una iniciación y una transición de ser reconocido por una parte del grupo social al que perteneces como una nueva faceta tuya. Sí, el rito de paso tiene fases, pero lo importante es que tú eres el que va a estar en esas fases, entonces tú eres el que cambia, no es tanto el rito es un común acuerdo, pero es para que tú puedas transidir, moverte, cambiar y con eso ser aceptado de una mejor manera, con la cultura, la sociedad en la que estás. Es que cuando pensamos en rituales pensamos en cosas como muy complejas, como dijiste. Y puede ser algo tan simple como cortarse el cabello o... Yo estoy pensando como en términos modernos, ¿no? Pero por ejemplo, ya pensándolo como un poco más dentro de las familias, pues puede ser como, por ejemplo, en mi familia un rito de paso puede ser que cuando yo cumplo 18 años me lleven a empadarme, ¿no? Pero pues eso es un rito de paso muy personal, o sea, no estoy diciendo que eso hagamos en mi familia, pero pues es un ejemplo. Algunas veces en familias no es que tienes que tener ahora la reliquia y la joya de la familia, la joya que le perteneció a la abuela desde sepa cuándo,
y es parte de que te reconozcan, ¿no? O el anillo de compromiso que le tienes que dar a tu, en caso de que seas hombre, ¿no? A tu futura esposa. Entonces es ese ritual de paso que ya te está transformando en algo, ¿no? En algo diferente. No quiere decir que como tú seas más brillante o menos valioso o más valioso, sino que eres reconocido con más madurez incluso. Sí, o sea, estás cambiando como etapa en la vida. En efecto. Y bueno, nosotros como arqueólogas, pensar en cómo vemos los ritos de paso en el registro arqueológico, pues yo pienso que es un poco complicado, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el comportamiento humano y cómo ves el comportamiento humano en un objeto. O sea, si tú encuentras una vasija, ¿cómo sabes para qué fue usada, cómo la usaron, quiénes la usaron, ¿no? Es por eso que decimos que el contexto es muy importante. Sí, pónganse como en contexto. Ustedes pónganse así en una ceremonia que los va a volver un adulto, un hombre, una mujer de bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Como ya lo dijimos, no hay ceremonias, hay ritos, hay música, hay, no sé, oraciones, plegarias. Eso no deja nada material. Son cosas que se hablan, cosas que se cantan, quizá cosas que se bailan. ¿Cómo se puede eso mantener intacto con el paso del tiempo? Obviamente eso va a desaparecer, entonces quizá podríamos encontrar los instrumentos musicales que se ocuparon para hacer música, quizá algunos atavíos de danza o incluso el mismo lugar. Obviamente estas ceremonias no se van a hacer en cualquier lugar, tiene que ser en lugares especiales, listos para justamente cosas tan importantes. Quizás sean lugares muy, muy amplios al aire libre o quizás sean muy, muy escondidos. Entonces habría que ver en estas áreas tan claramente definidas, porque como dijimos, estas ceremonias se tienen que hacer en lugares específicos. Entonces tienes que identificar lugares capaces de mantener quizá esa privacidad o quizás enorme lugar para poder recibir a tanta gente, ¿no? Entonces son desde ahí cómo se puede ver y se empieza a armar el rompecabezas arqueológico, pero definitivamente nada de lo que se dijo ahí o se hizo ahí puede dejar marca, a menos de que estén los registros escritos, pero comúnmente eso no se escribe, porque eso es tradición oral. Sí, de hecho, me acuerdo cuando tomamos la clase de arqueología cognitiva en la universidad, era mucho sobre saber este tipo de cosas porque ahí lo que veíamos era el registro arqueológico de sociedades prehistóricas. O sea, no tenían ningún tipo de registro escrito y normalmente las cosas que se encontraban eran muy simples, o sea, eran como por ejemplo una flauta hecha de hueso y ya sabes, o sea, no sabemos para qué la usaban ni por qué. Entonces tiene también que ver con el uso de la teoría de rango medio de Binford. Que por cierto ya lo conocen porque lo pusimos en nuestro abecedario, así que si no han visto el abecedario, sí, ahí decimos quién es Binford. Sí, búsquenlo si no. Pero bueno, él decía, con esta teoría decía que pues para poder entender para qué se utilizaba el registro, bueno, lo que se incluye en el registro arqueológico, sirve mucho utilizar teorías etnográficas. O sea, por ejemplo, si estás estudiando una sociedad antigua digamos, en Brasil, pues serviría mucho estudiar a las sociedades contemporáneas, o sea, de ese mismo tiempo, porque muchas veces tienen como que cierta continuidad. No va a ser lo mismo, su comportamiento no va a ser lo mismo, la forma en la que piensan no va a ser exactamente igual, pero muchas de las cosas que hacen pueden ser similares, muchas de las tradiciones que ellos tienen pueden ser tradiciones que se llevaban a cabo miles de años antes. Entonces, por ejemplo, si en una sociedad contemporánea utilizaban una vasija para cierta cosa, entonces podemos inferir que también se utilizaba esa vasija para lo mismo anteriormente. Obviamente son conjeturas y no podemos estar 100% seguros, pero me acuerdo una vez que en la universidad no me acuerdo si fui yo o alguien más dijo
que la arqueología nunca va a saber bien qué pasa y entonces Uruñuela, una maestra, se enojó con nosotros. Dijo, entonces, ¿para qué existe la arqueología? Y yo, pues sí, no sé. Excelente pregunta. Quizá lo que ahorita nos acaba de decir Fer sea un poco complicado. Yo lo entendí, pero quizá para ustedes sea como de, ¿quiere decir entonces que cosas del pasado aún existen? ¿O a qué se refiere con esa relación? Digamos que podemos verlo desde este punto. Nosotros pensamos como una persona envuelta en una sociedad moderna del siglo XXI. Y moderna en el sentido no superior, sino como que hemos tenido tantas cosas detrás como la tecnología, aspectos sociales, aspectos culturales, incluso religiosos, que son demasiado abundantes e incluso ya laicos. O sea, ya ni siquiera el pensamiento mágico religioso está tan presente en nuestra sociedad. Sin embargo, todavía hay sociedades que no han sido influenciadas demasiado por este sentido de laicidad y de tecnología y de mucha ciencia. Entonces, es por eso que se busca una cierta comparación o ciertos atisbos de otro tipo de uso en las cosas. Para nosotros puede ser muy fácil decir, es que esto, pues, una vasija sirve para alimento y comida. Y es como de, o sea, sí, pero hay otras más formas que nuestra cosmovisión no nos permite ver. Entonces, justamente vamos a estas sociedades actuales para poder quitarnos un poco nuestros estereotipos occidentales y modernos y ver qué otras cosas existen fuera de nuestra forma de ver las cosas. Eso es a lo que se refiere Fer, es una comparación etnográfica que nos ayuda quizá a hacer ciertos paralelismos con lo que podemos encontrar arqueológicamente. No significa que será exactamente lo mismo, pero nosotros estamos muy lejanos de esas formas de comportamiento y culturales. En sociedades que todavía existen, al menos, que no han sido absorbidas por nuestra forma de ver todo el universo, ellos quizás están más cerca de ese tipo de pensamientos que nosotros, porque a nosotros nos interesa más la tecnología y la ciencia y cosas que obviamente para estas sociedades no existían. Es por eso, para eso sirve. Sí, y obviamente estoy hablando de sociedades como por ejemplo los mayas, ¿no? O sea, existen los mayas antiguos, pero también existen los mayas hoy en día. Pero en otro tipo de sociedades como por ejemplo, se me ocurre el sitio de Çatalhöyük en Anatolia. Ay. Pues es un sitio de más o menos, la fecha creo que es como 7000 antes de Cristo. La continuidad pues ya no existe, entonces ahí por ejemplo se encontraron como unas figurillas de cerámica puestas alrededor de lo que parecía ser como una mini fogata. Pues ahí sí está un poco más difícil saber qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué estaban puestas ahí? ¿Para qué? Si era como una representación de algún ritual que se llevó a cabo. O sea, eso ya es mucho más complejo. Y aquí puede entrar fácilmente el chiste arqueológico más usual, que cuando el arqueólogo no sabe para qué sirve un objeto, es uso ritual. Sí. No sabemos, o sea, es como decir, es tan genial, pero no tengo idea para lo que sirva, así que simplemente le das el término ritual para que no te quedes como tonto diciéndole objetos sin identificar. Sí. Pero bueno, regresando un poco más al tema de ella, ritos de paso. En la antigüedad hay varios ejemplos de ritos de paso. Los más comunes y los que más se conocen y los que son como más universales, por así decirlo, pues obviamente son el nacimiento, el matrimonio y pues cuando te mueres, ¿no? Y antes del matrimonio, evidentemente, cuando eres ya adulto. Ah, sí, también. Porque recordemos que es cultural también las edades. O sea, quizá tú puedas tener 15 años y actualmente para nosotros 15 años es un niño. Para otros tiempos y para otras sociedades 15 años ya estás listo para casarte y tener hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento te vuelves adulto? Es parte de un rito de paso muy importante a nivel universal. También, por ejemplo, en el rito de paso del matrimonio, pues no estoy hablando de que todo el mundo se casa como nos casamos los mexicanos, no, obviamente el matrimonio es distinto en distintas culturas. Como decían también cuando vimos en la licenciatura el arqueología funerarias, ¿no? Los ritos de paso más importantes en la vida del ser humano
ese ser humano no es testigo, ni siquiera se da cuenta y ni siquiera decide lo que está pasando, porque obviamente es el nacimiento y la muerte los más importantes, y en ninguno estamos ahí para decir qué se hace y qué no se hace. En uno porque estamos demasiado bebés y en el otro pues ya no estamos, o sea, los otros lo deciden. Entonces son ritos de paso porque te transforman en algo, y lo más importante, no solamente te transforman a ti, sino que transformas tu concepción de ti mismo dentro del lugar al que perteneces, porque esa sociedad es la que te da ese significado en el rito de paso. Sí. Y es la que te va a aceptar. Por eso es que un rito de paso obviamente no va a estar en todos lados de la misma manera. Entonces, porque tú necesitas ser aceptado y tú necesitas ser, por lo mismo, tener esa transformación y esa transición dentro de estas mismas reglas. Sí. Ahorita se me ocurre como un rito de paso antiguo en Mesoamérica. Es el de... No sé cómo es la palabra, pero cuando le hacían los hoyos en las orejas a los niños. ¿Cómo? Cuando le hacían los hoyos en las orejas a los niños para que ya pudieran usar orejeras, porque obviamente para las culturas mesoamericanas el estatus social se veía mucho en cuanto al atuendo que utilizaban, los adornos, pues el ajuar, ¿no? Básicamente. Y otro rito de paso antiguo que se me ocurre. Con lo que tú dijiste al inicio de las fases de los ritos de paso, según este etnólogo francés, Van Gennep, es algo muy, muy común, y obviamente tendríamos que adentrarnos más adelante en eso si les interesa, pero una de las sociedades más recurrentes y más misteriosas y que a muchos les gusta es la de los... acabo de olvidar su nombre. Espartanos. Entonces, porque pues obviamente son guerreros y pues vieron 300 y les encantó. Entonces, en ese sentido, justamente hablando de este rito de paso, cuando este niño es tomado y tiene que volverse un hombre, justamente estas facetas, ¿no? De ser aislado, ¿no? Tienen que llevarse a todos los niños para que obviamente puedan sentir incluso ese miedo que para muchos ritos de paso es importante, sentir miedo, temor, terror de la situación, para que finalmente puedan volverse y forjarse. Entonces, en este sentido, los espartanos tenían a los niños como un mes lejos del hogar, y entonces llevaban a todos los niños, no me acuerdo, creo que a la edad de alrededor entre 10 y 13 años, y ya con eso pues ellos tenían que vivir solos y pues obviamente sobrevivir, y con eso pues en ese aislamiento fuera del seno materno o del seno familiar, ir poco a poco hasta volverse los hombres cuando vuelven. Obviamente algunos niños morían, como muchos dirían cruelmente, selección natural. Entonces ya con eso pues ya te vas forjando, ¿no? Son esos filtros que van poniendo, y así el espartano por eso se volvía un guerrero tan importante y tan fuerte, ¿no? Hasta la fecha los espartanos son muy reconocidos como de los guerreros más fuertes en la historia. Yo la verdad es que nunca vi la película, pero sí conozco a los espartanos. Se me hace muy interesante lo que dices de que empieza como desde niño, ¿no? Como dijiste al principio, la edad en la que te conviertes adulto varía de cultura a cultura. Normalmente para las mujeres es similar porque todas pasamos por lo que conocemos como la menstruación, que también es un rito de paso. Pero para los hombres es distinto. Se me ocurre también en algunas sociedades africanas, como esa etapa en la que el niño se convierte en hombre, se define por no sé si llamarlo ritual, porque la palabra no me gusta mucho, pero... ¿Ceremonia? Ajá, una ceremonia en la que cazan leones, literalmente se ponen a cazar leones, y entre menos herramientas tengan para cazar leones, más respeto van a tener. Muchas veces el grupo de jóvenes que se escoge para cazar los leones, los escogen los más ancianos de la tribu, y el joven que logra, ¿cómo se dice? Como atacar al león por primera vez. El primero que ataca al león, el primero que logra herirlo,
ese es el que recibe como mucha más atención en la tribu, es el al que las mujeres van a estar buscando, básicamente es el que se vuelve hombre. Sí. Sí, justamente ahorita hablando de los guerreros, ¿no? Vimos aquí los espartanos sí son como muy de, tienes que tú volverte hombre guerrero, pero otros es a través de la cacería. Muchas veces o muchos han sido a través de la cacería. En el caso aquí de, no sé si llamarlo Mesoamérica como tal, pero al menos el altiplano, justamente ya épocas de las más tardías, que es el posclásico, todo esto de las guerras floridas, ya sabemos, ¿no? Estaban hechas para que dos ejércitos se encontraran y con eso se capturaran personas para ser sacrificadas más adelante. Entonces el punto de esto era que de estos soldados, digamos, estos guerreros de rango muy inferior, de los que apenas habían iniciado, si eran capaces de tener cautivos de uno hasta muchos, iban a ir ascendiendo de rango, ¿no? Y con esto obviamente tenían una ceremonia mucho mayor. Entonces también aquí era parte de el guerrero no solamente tiene que pues llegar a ser guerrero, sino ascender y volverse lo más posible apto y llegar al rango más posible. Entonces, conforme aquí fueras capturando o tuvieras mucho más cautivos, eso te ascendía de rango. Entonces, con esto, pues qué mejor, ¿no? Que en una guerra florida, el poder ascender, ¿no? Como un gran guerrero. Obviamente un guerrero águila, un guerrero jaguar. Entonces, también es parte de estos ritos de paso que obviamente hay algunos obligatorios, como los que dijimos, ¿no? Nacimiento, adulto, matrimonio. A veces el matrimonio tampoco es importante en todas las sociedades o en todos los rubros, pero es muy importante en general, y la muerte. Entonces, si tu vida es para guerrero, obviamente necesitas dentro del guerrero tener más ritos de paso, y obviamente qué mejor que en la guerra. Pero volviendo un poco a lo que decías, Fer, de la mujer, no es que la menstruación sea nuestro rito de paso, o sea, más bien eso es como la señal de que ya necesita ahora sí la ceremonia de rito de paso, porque obviamente es un indicador de que ya hay madurez en el cuerpo, y con eso pues ya no es niña, ya es mujer, así que pues órale, matrimonio, busca buen partido. No sé, la verdad, habría que investigar un poquito más en ese tema, pero sería muy interesante porque hasta la fecha sigue algo muy importante con respecto a eso. Y es que hasta la fecha, muchas de nosotras también lo tuvimos, una fiesta de 15 años. La fiesta de 15 años, aunque pues actualmente se vea como de, ay, qué bonito el vestido y el chambelán y el vals y, ay, sí, invité a mis amigas y, ay, fui la más bella de todas. Realmente la función no solamente era el lujo del derroche, ¿no? La función de esta fiesta realmente es para mostrar a la chica, la quinceañera, que ella está apta para casarse. O sea, básicamente es una ceremonia para venderte, para exhibirte ante los invitados, ante la sociedad, de que ya estás lista para ser mujer y ser marido y mujer, ¿no? Entonces, ser esposa, ser madre, entonces es muy curioso porque muchas madres incluso están muy emocionadas por hacer una fiesta de 15 años a su niña, diciéndole, ay, sí, tu vestido. Y la función real era exhibirlas para que vieran qué buen partido era y que el papá pues, se sintiera orgulloso de que pues finalmente alguien iba a casarse con su hija a los 15 años. Entonces, es parte de cómo los tiempos cambian. Eso me recuerda ahorita que dices que es como para exhibirlas. En Inglaterra, no sé si lo sigan haciendo, creo que no, pero hasta por lo menos del siglo pasado seguían haciendo lo de, no sé cómo se llama en español, pero son como las hijas, bueno, las jóvenes que pertenecían a familias aristócratas eran como que presentadas hacia la sociedad, y el rito que se llevaba a cabo era presentarlas ante el rey o la reina. Y ya una vez que se lleva, o sea, literalmente eso lo pasan con, creo que alguien que como su padrino, ¿se cuenta? No es el padrino, pero bueno, yo lo pienso como el padrino.
lo presentan ante el rey o la reina y ya se van. Y una vez que pasa ese rito, ya pueden como salir, ya pueden ir a fiestas, ya pueden salir con hombres. Y antes de eso, obviamente, no es que estuvieran en su casa todo el tiempo, pero no tenían como cierto confinamiento y ahorita ya son más libres. No sé si sigue siendo como dije, pero me recuerda eso como los presentan, ¿sabes? Nada más que en este caso de quinceañeras, pues literalmente hacen una fiesta. Ah, no, pero creo que para cada una de las que presentaban también se hacía una fiesta. Se nota que obviamente solo las aristócratas podían hacer eso porque definitivamente era mucho dinero. Sí, y aparte, pues obviamente para las clases sociales más bajas, pues no tenía caso. O sea, la mujer, las jóvenes, por ejemplo, para las familias más pobres, pues las hijas tenían que trabajar, tenían que salir de su casa, muchas veces se casaban jóvenes porque sus papás no los podían mantener. Entonces, pues sí, no, era solamente para las familias ricas. Eso que acabas de decir, Fer, me recuerda una tradición que había aquí en Puebla. Lo leí hace cierto tiempo y después lo fui como complementando con incluso historiadores y cronistas. La tradición, no me acuerdo, creo que es como a principios del siglo XX, no sé en qué momento realmente se acabó. Creo que todavía hasta como los 70 se seguía haciendo. Era algo similar a esto. No me acuerdo cómo se llamaba la tradición, pero tenía que ver con carruajes. El anterior programa hablamos del carruaje, ¿no? Sí. Esto era básicamente que literalmente tenías que tú darle a tu hija un carruaje, igual como a la edad, no sé si 15 años exactamente, pero tenía que ser jovencita, doncella, sería el término, una doncella. Tenías que tú decorar este carruaje de flores. Y la chica iba ahí en el carruaje y obviamente iba bien, bien bonita, con un vestido, arreglada. Y creo que era en el Zócalo aquí en Puebla, y todas desfilaban en carruajes, una por una. Y entonces ahí se supone que justamente los varones tenían que verlas, pero obviamente tenían que tener el valor de darles una flor a la que le gustara. Y ya con eso empezar la relación de que, pues, novios o cortejar, más bien, esa sería la palabra, ¿no? Ahorita un poco anticuado ese término, pero era un incentivo para cortejar a las doncellas de la ciudad. Obviamente aquí parte de que obviamente las más ricas tenían el super carruaje, el que más destacaba, la chica estaba súper bella, y en general era una tradición que todas querían ser parte, ¿no? Entonces se veía que pues las que no tenían tanto dinero, pues su carruaje no era la gran cosa, no estaba decorado. Entonces con esto pues sí se veía un poco lo de el acceso al dinero, pero era parte de esta tradición que digo que para muchos decían que era muy bonita esta tradición porque era darle flores a la doncella, y también ellas desfilaban y así todo cute. Otros dicen pues ya no, como que vale la pena actualmente, pero los que lo llegaron a ver sí lo consideran algo muy bonito y romántico también. ¿Cuándo se hacía eso? En el siglo pasado, en Puebla, aquí. Ah, sí. Yo creo que sí es algo similar a lo que estoy hablando, porque suena muy similar. Pero regresando un poco al tema de los 15 años, pues obviamente hoy en día ya se sigue haciendo mucho. Obviamente hay familias que siguen haciendo lo de los 15 años, sigue siendo una tradición muy popular. Pero creo que cada vez más vemos que familias, o por lo menos las jóvenes, como que escogen no tener una fiesta de 15 años y en vez, no sé, por ejemplo, escogen tener un viaje, o escogen tener... Conozco a varias que les regalaron un coche y así. Pues tiene que ver con el hecho de que ya no... ¿Es en serio? Sí. Algunos dicen, no, mejor yo me quiero operar. ¿Pero qué se van a operar a los 15 años? Esa pregunta yo me hago también. Algunas pueden irse desde una cirugía de nariz, o unas que ya de plano si quieren una liposucción a los 15 años. Es como, niña, por favor, al menos la fiesta puede estar con tus amigos. El viaje lo disfrutas de lleno. ¿Para qué pues operación sí. Ahorita? No tiene caso en primera porque vas a seguir creciendo. O sea, creo que dicen que si te quieres operar, un poco yéndome fuera del tema, pero si te quieres operar la nariz, te tienes que esperar hasta por lo menos los 21 años porque tu nariz va a seguir creciendo. En efecto. Pero bueno. Ahí están las familias que a veces se complacen a las chicas que por ver tanta televisión y ahora internet están con esas ideas. Pero bueno. Y bueno, ya pasando un poco más al tema de hoy en día, como vemos los ritos de paso, siguen estando los ritos de nacimiento, los ritos de paso de pasar como de la juventud a la adultez,
el matrimonio y los ritos funerarios. Pero ya los vemos de distintas formas, ¿no? Hay ritos, por ejemplo, en la religión judía, el bar y el bat mitzvah, que se hacen a los niños. Es como tipo el equivalente de los 15 años judíos. Esos se siguen haciendo y también tienen una continuidad histórica muy larga. Pero hay otros que ya son mucho más modernos, como por ejemplo graduarse de la universidad, ¿no? O ir a la universidad, creo que eso es algo también. como muy importante de que antes, ¿no? Hace un par de generaciones la universidad era como algo que pocos hacían, o era un lujo, era un privilegio. Ahorita es como de, tienes que ir a la universidad. Sí. Ya más como algo de cajón. Sí, para muchas familias también ir a la universidad representa para el hijo como que ya está madurando, ¿sabes? Ya está creciendo. Para otras personas es como, ay, el hijo tiene que ir a la universidad porque si no, ¿qué va a hacer de su vida? Pero no para todos. Se me olvidó mencionar, no sé si conozcan, perdón, esa es mi panza. No sé si conozcan a los Amish, obviamente mucha gente los conoce porque son muy populares, o sea, salen mucho en la cultura popular, en televisión y en películas. Pero creo que tú no conocías lo del Rumspringa, ¿verdad? No. Bueno, el Rumspringa es un rito de paso porque es cuando cumplen 16 años. Los jóvenes que pertenecen a los Amish, a la cultura Amish. Como saben, la cultura Amish es muy conservadora, o sea, son muy, no sé cómo decirlo, o sea, no, si los ves, dices, estos se quedaron hace 2, 3 siglos, ¿sabes? Pero no, ese es otro tema. Cuando cumplen 16 años, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tienen la opción o más bien salen de sus comunidades y pueden vivir lo que es una vida normal, entre comillas. O sea, pueden convivir con gente que no pertenece a la comunidad Amish, pueden experimentar varias cosas, como por ejemplo beber alcohol, utilizar ropa moderna, por así decirlo. Y este periodo dura años, para muchas personas dura años, para otros puede durar pocos, y lo hacen porque es una forma para que después de cierto tiempo los jóvenes pueden decidir regresar a sus comunidades y ser bautizados o ya no ser bautizados y ya no formar parte de la comunidad Amish. Entonces es una forma para que si son bautizados sea una decisión totalmente propia, ¿sabes? O sea, no es como a los católicos que nos bautizan cuando somos bebés y realmente no podemos decir si queremos ser católicos o no. Para los Amish no es así. Sé que creo que es hasta los 26 años. Creo que no puedes pasar de los 26 años para decidir si quieres o no formar parte de los Amish. Creo que tiene que ser antes de los 26 años, pero sí, puede durar 10 años ese periodo. Y se sigue haciendo, es una tradición muy antigua y se sigue haciendo hasta hoy en día. Bueno, no quiero decir muy antigua porque, o sea, no estoy diciéndolo hace como 5 siglos, pero sí es bastante vieja. Esta decisión que obviamente le dan al individuo el querer pertenecer, el decidir pertenecer o alejarse, no les ha traído obviamente malos resultados, ¿no? Porque obviamente mantienen sus tradiciones y obviamente su población es sana, ¿no? Sí. A pesar de que muchos digan, no, pues eso va a hacer que pues disminuyan o estén en riesgo de desaparecer, pues ha sido todo lo contrario. Pues no, porque pues los primeros 16 años de la vida de los jóvenes, ellos están experimentando la cultura Amish completamente, entonces hasta cierto punto pues es algo familiar para ellos, ¿no? O sea, pueden salir y empedarse, drogarse, tener relaciones sexuales con otras personas, pero es como cualquier otra persona, ¿no? Puedes tú decidir hacer eso y hasta cierto punto pues vas a extrañar tu hogar, ¿no? Vas a extrañar lo que conoces. También tiene que ver con eso, yo creo. Volviendo un poco a esto de la universidad, y se me olvidaba comentar, para nosotros, como dijimos, más como una necesidad ya, es algo como dijimos, algo necesario con asegurar un poco de tu porvenir, ¿no? Sin embargo, hay otros casos mucho más extremos que estoy hablando en el caso de Japón. Ahí sabemos que es una sociedad muy, muy perfeccionista, muy calculadora, todo lo quieren perfecto.
Y obviamente el planear una vida perfecta requiere obviamente ciertos requisitos y este es entre ellos pues la universidad. Entonces para ellos sí es bastante estresante y bastante presión porque ellos sí requieren entrar a la universidad. Para nosotros es como de, ay, no me aceptaron en la UNAM. Bueno, no importa, pago por una o me espero el siguiente año. Y así puedes pasar 4 años intentando entrar a la UNAM y no hay pedo. O sea, es como... tus amigos en general te van a apoyar o van a decir, chale, pobre vato, pero no pasas de ahí, ¿no? Igual tu familia te puede apoyar, o sea, te pones a vender algo, haces otra cosa, pero pues si ya lo intentaste, pues dices, bueno, ya pasó y ya puedes buscar otras alternativas. En Japón, si tú no logras pasar el examen de la universidad, básicamente ahí sí la sociedad te tacha como ya eres un fracasado, ya eres un perdedor. Obviamente no quiere decir que todos los japoneses sean profesionistas, obviamente hay técnicos, hay de todo en Japón, pero obviamente ahí sí es como muy clara la diferencia o al menos les gusta dar esa diferencia de que esta persona sí es exitosa porque es profesionista o tú eres simplemente un oficinista, un burócrata y pues eres uno más, ¿no? Eres alguien incluso de otro tipo de deberes. Entonces, aquí en Japón es de, tienes que entrar a la universidad y si no entraste, híjole, ya eres la deshonra para tu familia, ya empezaste mal, ya ahí sí está feo. Por eso es que también en Japón, pues obviamente los estudiantes sí sufren de mucha ansiedad y depresión y por lo mismo es que Japón tiene de los índices más altos de suicidios en el mundo. Viven bajo mucha presión. También el ambiente laboral es muy pesado, ¿no? Sí, todo lo quieren así, perfecto. Entonces, es complicado que realmente puedas llevar eso a la realidad, pero es parte, ¿no? Apenas empiezan como que a hacer unos cambios, como que empiezan a criticar el sistema japonés, pero pues va a costar mucho, porque como dices, ¿no? Es la cultura en la que naces, la que conoces, la que pues es tu familia. Sí. Para ti es normal, ¿no? El decir, pues, tengo que esforzarme demasiado y pues tienes que buscar una universidad y pues no cualquiera entra a una universidad. No es como acá que todos queremos entrar y exigimos un lugar en una escuela pública y al final pues si no te vas a una patito. Allá no, allá realmente sí son lugares muy especiales porque los exámenes sí son filtros muy poderosos para realmente tomar a los mejores, entre comillas, aptos para la universidad. Sí, aparte, como que esta presión que le ponen a los jóvenes, hoy en día muchas sociedades occidentales, por así decirlo, lo ven como algo malo, porque ya está muy de moda pensar como en la salud mental de los jóvenes y todo ese rollo. Pero si lo pensamos bien, pues no es algo que sea totalmente pues no conocido para nosotros. O sea, si, por ejemplo, nuestros papás siempre nos hablan sobre cómo sus familias eran muy estrictas y vivían sus papás siempre los regañaban, sus abuelos, o incluso tengo varios amigos gringos que también dicen que sus papás, oye, o sea, ellos mismos, sus papás siguen siendo muy estrictos con ellos. O sea, no es algo que no conozcamos, sino simplemente lo vemos como algo malo porque pensar en como ponerle tanta presión a un niño ya es malo, pero pues antes no era así. Sí, es que es esa parte, ¿no? En el caso, volviendo un poco a este ejemplo de los espartanos, la razón por la que eran tan duros con los niños, y como dijimos, había niños que morían, porque obviamente pues, son cosas muy duras. Era porque tenían la finalidad de que querían soldados, querían excelentes guerreros y peleadores que protegieran Esparta, ¿no? Y que fueran el orgullo. Obviamente no hay otras formas más que con la fuerza, la presión, el terror. Igual, ¿no? El mantener un sistema militar requiere ese tipo de medidas. Solamente si ustedes hablan con alguien que perteneció al ejército o es del ejército, o ustedes mismos lo experimentaron, se darán cuenta que para que una persona logre llegar a algo como una guerra o simplemente pertenecer a un ejército, pues tienes que cambiar tu forma de pensar o tu sensibilidad. Entonces, si tú quieres una sociedad así, pues tienes que hacer este tipo de procesos. Pero, pues obviamente las sociedades cambian, las culturas cambian y pues ya no valdría la pena. Estaba hablando, no me acuerdo, con una persona en la que el problema, ¿no? que ha habido actualmente
es porque antes pues las personas eran campesinas, sobre todo eran del campo, eran agrícolas y también requerían pues fuerza. Por eso eran tan estrictos, eran duros los padres, ¿no? Incluso violentos. Sí. Así como que, digamos, ibas al campo y te desquitabas y sacabas tus frustraciones. Pero ya ahorita igual la sociedad ya no es agrícola, la sociedad es de ciudad, la sociedad es, como decíamos, no sedentarias. Estamos aquí aplastados, estamos en la oficina, estamos conviviendo con mucha gente. Entonces todo lo que te reprimas ya no va a surgir como en la fuerza bruta del campo. Entonces muchas cosas van a cambiar porque pues ya no están las mismas prioridades. Entonces, pues si antes servía para que el pobre chico pudiera ir al campo y pudiera trabajar de sol a sol, jornadas de 16 horas continuas, pero pues ya ahorita el niño va a la escuela, ¿no? Entonces requiere otro tipo de apoyo, justamente emocional, para que pueda ir a la escuela y pueda sacar buenas notas, pueda tener una buena experiencia, ¿no? Tiene que ir al campo, tiene que ahora ser mental, es una actividad intelectual. De hecho, estaba pensando ahorita que estabas diciendo esto, que pues para eso nos ayuda a conocer sobre los ritos de paso de distintas culturas, ¿no? Para poder entender para qué servían y cómo nos pueden servir hoy en día. Mucha gente dice, ay, sí, no, los tiempos antes eran mejores, los niños de hoy son muy huevones y no sé qué tanto. Pero hay cosas del pasado que obviamente ahorita no son muy buenas, como por ejemplo, pues antes los esclavos los utilizaban mucho y eso no quiere decir que hoy debemos tener esclavos, ¿no? Entonces hay que ser como que un poco más críticos de este asunto. Pero sí nos ayuda mucho a entender por qué lo hacen y para qué. Sí, como lo dijimos, hay una parte ceremoniosa, religiosa incluso, pero también está la parte funcional. O sea, todos los ritos de pasos cumplían con una función, sí. Ya sea a través del dolor, ya sea a través del terror, ya sea a través de otro tipo de pruebas, pero si esa función ya no sirve o ya no es relevante, el rito de paso definitivamente ya quedaría como obsoleto o incluso en riesgo de desaparecer. Sí. Incluso por eso, recordando un poco a pueblos africanos, con esto de que pues fueron cambiando sus fronteras, se fueron destruyendo, los pueblos estaban en riesgo, muchos ritos de paso tuvieron que cambiarse o incluso desaparecer porque ya no podían ir a cazar, ya no podían moverse como antes. Entonces pues tuvieron que adaptarlo en una forma más incluso de risa, porque era muy pequeño, muy, muy sintético, pero con tal de salvar el rito de paso y también la función, que como dijimos, la función también es social. Entonces, si en lugar de irte a cazar, como decías, ¿no? Un león, puedes ahorita pues hacerte una ceremonia bella, tener cierto apoyo familiar, pues, ok, el rito de paso cambió, pero la función de volverte un hombre, pues, puede mantenerse si cambias algunas cosas. Sí. Ahorita que mencionaste lo del dolor, me acuerdo de un rito de paso. Es un grupo en el Amazonas. Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Pero lo que ellos hacen es agarran unas hormigas que existen allá y las como que cosen en unos guantes. Y entonces a los hombres los hacen que metan sus manos en esos guantes. Y dicen que la picadura de una de esas hormigas es 20 veces más dolorosa que la picadura de una avispa. Y entonces creo que tienen que tener sus manos ahí adentro por, creo que son como 10 minutos, algo así. Y obviamente pues su cuerpo pasa como por mucho dolor, no solo es una hormiga, son varias. Se empiezan a convulsionar, creo que empiezan también a vomitar algunos, el dolor dura hasta 24 horas. Y es un rito de paso para que ellos se vuelvan hombres ya adultos, pero lo que más me sorprendió cuando leí sobre este rito de paso es que muchos hombres deciden seguir haciéndolo varias veces durante su vida. ¿Por qué? No sé, pero sí me sorprendió. Se llaman los Satere Mawe. Satere Mawe. ¿Por qué hacerlo después de eso? Nunca lo sabremos. Sí, no sabemos. Bueno, esas ideas. No, es que es totalmente diferente, pero me recuerda estos chistes, ¿no? Del por qué el hombre vive menos que la mujer, ¿no? Y se ponen a hacer cosas que dices, ¿para qué? O sea, igual podría ser porque para nosotras tenemos esta situación de que decías, ¿no? Lo que nos marca ya que estamos listas para ser adultas, que es la menstruación. Todo el aspecto de la menstruación, los ciclos,
los tendremos siempre, hasta los 50 años. Entonces no necesitamos más sesiones de dolor porque ya tenemos suficiente con eso y con lo que es el parto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que igual el hombre busca otro tipo de experiencias que nosotras no necesitamos ya. De hecho, ¿sabes qué me da un poco de coraje? Que en muchas culturas se ve lo de la menstruación o del parto como algo impuro, ¿sabes? Por eso existen en algunas culturas lo que se conocen como casas de menstruación. No sé si te acuerdas que lo vimos alguna vez. Creo, sí. Creo que en Nepal existen, en Etiopía, que literalmente construyen unas casitas cerca de donde viven, pero unas casitas para que ahí se vayan a encerrar las mujeres mientras están menstruando o mientras están pariendo. Porque es como una forma de purificarlas, porque ven esos procesos como impuros y se me hace como que muy mal plan, porque luego este tipo de pensamientos es lo que lleva a cosas como por ejemplo la ablación genital femenina, que es cuando les cosen, literalmente les cosen los genitales a las niñas, y creo que cuando se casan, que obviamente muchas veces no son matrimonios consensuados, o sea, son matrimonios arreglados. Cuando se casan, les rompen esas como suturas, pero la piel ya está pegada. Ay, no, es muy doloroso y es algo que sigue pasando hoy en día y es porque, pues, sí, en muchas culturas se ve a la mujer como, no sé si decirlo así, pero se ve como inferior al hombre, ¿no? Impura, bruja, no es cierto. Pues vienen sí como estructuras desde la visión masculina, definitivamente. No hay estas visiones en las que pues haya una mujer que realmente también esté detrás de esto, así para marcar ciertas pautas porque por alguna razón siempre están como de, ok, tú vete para allá y nosotros decidimos. Si hubiera como tal una estructura en la que realmente hubiera decisiones femeninas de por medio, pues es probable que este tipo de cosas no habría. Igual podría ser que pues, haya otro tipo de exclusión, pero para el hombre. Sí. Sobre todo porque pues sí tienen otro tipo de pues, desarrollo. Justamente esto viene con el desarrollo biológico y el desarrollo cultural, cómo lo van interpretando o le van dando sentido. Sí. Pues ya pasando un poco más al tema de las conclusiones. Como dijimos, es bueno aprender sobre estas cosas porque nos ayudan a entender nuestras propias tradiciones, nos ayudan a entender nuestra propia cultura, especialmente hoy en día que ya vivimos en sociedades más heterogéneas, donde existen distintos tipos de tradiciones, pues es bueno saber o conocer por lo menos las tradiciones que tienen arraigos mucho más antiguos, ¿no? Porque muchas veces los vemos como primitivos, como, ay, no, tienen tradiciones muy viejas, pero pues tienen sus razones, ¿no? Incluso deberían asombrarse porque ellos han sido capaces, con todo el tiempo y todas las cosas que han pasado, han tenido la oportunidad de mantener eso. Obviamente muchas de las tradiciones que nosotros como personas comunes y corrientes del internet, pues tenemos tradiciones mundanas, tradiciones muy superfluas, desechables, pongámoslo como una tradición muy fabricada y muy basura, casi, pues lo que sucedió a partir de la película de James Bond con el Día de Muertos, con este carnaval y todo esto que pues nunca había existido y por una película se fabrica esta tradición. Entonces, muchos ritos de paso también surgen de algo tan simple. Obviamente, como dijimos, el rito de paso nos da valor, no valor de que vales como persona, sino me refiero que te da un significado para pertenecer a algo. Te sientes parte de algo, sí, y eso te gusta, o sea, te sientes aceptado, esa es la palabra, te da un sentimiento de aceptación. Entonces tú lo valoras por eso, porque te sientes querido y apreciado por el grupo al que quieres entrar. Entonces muchas veces podría ser que en tu grupo de amigos tuvieron que hacer algo tonto,
como, no sé, volarse una barda o yo qué sé, algo así, ¿no? Y es como de, sí, era estúpido. Pudimos haber muerto, pudimos haber sido encarcelados, pero fue parte de este tipo de situación que es toda una experiencia y pues era por los amigos, ¿no? No sé, estas cosas hollywoodescas, ¿no? De las fraternidades en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Tú quieres pertenecer a esa fraternidad y te hacen un rito de paso todo ahí feo y te humillan, pues va, órale. Si tanto te gusta pertenecer y tanto es la tradición de ahí de la universidad, órale, humíllate, lastímate. Hay otros, como decíamos, ¿no? En familias que son, realmente sí tienen una larga tradición, no sabemos de cuántas generaciones, pero que realmente sí les son celosas de sus tesoros. Y como dijimos, ¿no? El anillo de la abuelita de no sé quién tiene que ser transmitido, o tú tienes que ir a no sé dónde y te tiene que dar la bendición. Entonces todo esto, obviamente como dijimos, no puede tener siglos como en otros pueblos, ni mucho menos significados tan profundos como era la tradición de casa en la que el hombre que el niño se volvía hombre y era aceptado por los dioses de nuestros ancestros. No va a ser algo así, pero pues vale la pena porque como dijimos, esto te da el sentimiento de ser aceptado y querido. Entonces, sí somos muy superfluos, somos muy, muy desechables en cuanto a nuestras actividades y vemos mucho internet, pero también tenemos ritos de paso, o sea, búsquenlos y les aseguramos que ahí están, porque son universalmente humanos. Y también conocerlos nos ayuda, por ejemplo, a evaluar si algunos siguen siendo útiles o no, si tienen que cambiar. Por ejemplo, en el caso de la ablación genital femenina, para una persona que no es antropóloga, por ejemplo, diría, no, es que es bárbaro. No puedo creer que estén haciendo eso y así. Pero si entiendes por qué lo están haciendo, tal vez puedas encontrar formas de que lo hagan como que de forma más segura o de plano ya encontrar formas de que no lo hagan. No sé, la verdad es que no me quiero meter en ese tema porque es muy complejo. Pero sí nos ayuda a evaluar nuestras acciones. Quizá reenfocarlo en algo que sea para bien de todos. Sí, como dijimos, esto es para no solamente el beneficio del grupo cultural, sino también buscar cómo la persona que quiere ser aceptada, en este caso la niña, pues tenga una mejor calidad de vida, porque eso obviamente le va a traer problemas a largo plazo, sí, sobre todo en una zona tan íntima y tan sensible. Entonces, justamente si alguien diría, no, pues es que esto te puede ayudar a elevar no sé, menos infecciones, cosas así, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Tal vez no la ceremonia, no el rito de paso, pero sí esta acción. Sí. Son acciones, o sea, es algo muy complejo lo que estamos diciendo. No puedes llegar con un grupo cultural y decirles, oye, ¿por qué no mejor haces eso? Pues no es tan simple, pero son cosas que se pueden ir pensando. Exacto. Y solamente a través de el identificar y pues también el respetar. Sí. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.